Gloria sea el Señor. La predicación de esta mañana se titula Cambio de planes. Y esta predicación específicamente ayer dio un giro completo, porque hubo un cambio de planes. Hoy teníamos preparado, ¿verdad? Y vamos a estar dándolas como quiera, el certificado para los líderes que han trabajado este año 2025, la cual está incluida Catalina Matos, que iba a desempeñar, como dije anteriormente, varias funciones en el 2026. Adicional, íbamos a festejar el último domingo del año, que aunque vamos a tener algo sencillo, no vamos a festejarlo. Quiero tener este tiempo, ¿verdad?, de una manera sobria, recordando, ¿verdad?, la vida de nuestra amada. Sin embargo, ayer, a eso de las 11 y pico de la mañana, hubo un cambio de planes. Íbamos a hacer todo eso. Inesperadamente nos comunicaron que Katy pasó a morar con el Señor. Y aunque sabemos que Dios hizo grandes cosas, grandes milagros en su vida, que la medicina misma decía que ella no iba a vivir mucho tiempo, vivió más de 30 años por la condición que ella tenía. Y aunque sabemos que esta extensión de vida, que nosotros llegamos los últimos 3 años y medio, gloria a Dios que la conocimos porque fue de bendición. Aunque sabemos que esta extensión de vida fue un milagro en sí misma, nos conmueve el cambio que hubo para nuestros planes, porque fueron nuestros planes. Porque nuestros caminos no son sus caminos y nuestros pensamientos no son sus pensamientos, dice el Señor. En este 2026 Dios nos recuerda que podemos hacer muchos planes, pero al final es su voluntad la que va a prevalecer. Aunque no lo entendamos, recordemos que lo que Él tiene determinado para nosotros siempre será para bien. Y aunque en este momento estamos con el corazón hecho pedazos por el cambio de planes que surgió, hay una historia en esta mañana que nos da una visión adicional que nos clarificará un poco más la despedida de nuestra hermana Katy. Así que estaremos situándonos nuevamente en Mateo 1 del 18 al 25. Aquí se relata el proceso del nacimiento del Mesías. María, la madre del niño Jesús, estaba desposada con su futuro compañero, y esto significaba que ella iba a entrar en un proceso de las costumbres judías que ellos debían esperar para consumar su matrimonio 1 año y poder vivir juntos. Pero este hecho era uno legal, así que prácticamente estaban casados según nuestra percepción. Y yo imagino a María y a José con muchos planes. Mira, ¿dónde es que vamos a vivir? Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Una lista de todas las cosas, de todos los nombres que posiblemente le iban a poner a sus futuros hijos. ¿No han pasado por eso? Sí. Vamos a ver, a lo mejor estaban pensando en eso. ¿A dónde iban a vivir? Vamos a vivir allá, ¿qué vamos a hacer? Todos los planes que significan. Imagínate, tenían hasta 1 año para seguir haciendo planes entre ellos mismos. Y yo imagino el shock de José cuando se entera que su esposa está embarazada y que él no la había tocado. Tanto así fue el shock. Y dicen por ahí que, ¿verdad?, era un caballero, ¿verdad? Él era un hombre, un caballero. Así que como era un caballero, él decía, bueno, yo no le quiero hacer daño. Y decidió dejarla. Porque sabemos, ¿verdad?, que en aquel momento las consecuencias del adulterio eran muy malas. Hasta las apedreaban y las mataban. Así que él no deseaba eso para la persona con quien había hecho muchos planes. José se topó con que todos los planes que habían hecho se derrumbaron, se cayeron al piso.
La idea de que su esposo iba a tener una esposa, así como María, se fumó. Estaba a punto de ver luego cuál significado tenía ese momento de derrumbe. Él veía todo al revés y posiblemente sus pensamientos se entenebrecieron hasta que Dios le habló por medio de un ángel a través de un sueño. Dios le dejó saber sus planes. Oye, pero no toda la vida es así. Hay momentos en que Dios nos dice, camina por aquí, pero no nos dice la finalidad. Yo creo que José tuvo un tiempo agradecido, pero después Dios le dijo, mira, este es mi propósito, tranquilo, esto no fue lo que pasó, le explicó. Pero hay otros momentos en que nosotros no vamos a tener eso clarificado y uno lo que tiene que comenzar a caminar, uno tiene que comenzar a confiar en que los planes que Dios hizo para nosotros son buenos y son de cuidado para nuestra vida. Así que en ese momento que José escuchó al ángel a través de un sueño, todo cobró de alguna manera sentido. Porque sabemos que es bien difícil también buscarle sentido. Porque me imagino él buscando cómo fue que ella quedó. No. Es bien difícil buscar el sentido a veces a lo que Dios hace en nuestra vida. Pero el saber que Dios está en el asunto le hizo sentir un abrazo de paz y consuelo a su corazón. Así como en esta mañana, saber que Dios está en el asunto nos abraza y nos hace sentir ese abrazo de paz en nuestro corazón. Saber que la mujer que él escogió como esposa no le faltó el respeto ni le fue infiel. Saber que aunque había cambiado un poco el sueño de tener una familia, este sueño se iba a hacer realidad. Esto posiblemente iba a significar más dificultades, más retos, pero también esperanza. Más esperanza aún debió haber sentido José, si era estudioso de la ley, entendía el misterio del Cristo. Saber que la palabra de Dios fue hecha carne en su núcleo familiar. Que la salvación iba a llegar saliendo de las entrañas de su familia y que no solamente era una profecía, sino que la estaba viendo crecer y hacerse realidad. Este cambio de plan no solamente tocó a José, imagino claramente que también se sintió como María, como que ella dijo que tenía temor. Pero ella decidió hacer la voluntad de Dios, aunque eso significara morir en el intento. Porque a veces, ¿verdad?, uno dice, Dios, sí, yo quiero hacer tu voluntad. Y sabe que lo que vas a tener a lo mejor son, vamos a poner así, personas en contra tuya, personas que van a evitar que Dios haga lo que piense, lo que Él está pensando en ti. Pero cuando Dios te está llamando, cuando Dios te ha dicho que tienes que recorrer ese camino porque tu destino es tal, vas a llegar. Pero en nuestra humanidad uno dice, bueno, voy a hacer tu voluntad aunque muera en el intento. En nuestra humanidad. Pero María se ve muy decidida en aceptar la voluntad del Señor, aunque la difamaran, aunque José no entendiera. Mira, porque yo creo que Dios nos dio libre albedrío. Dios puede decir, voy a hablarle a José, y José es un buen siervo, va a lo mejor entender, claro que sí, ese es el plan del Señor. Pero si José hubiera dicho, eso es un sueño, eso no significa nada, y hubiera desechado a María. De verdad que Dios sabe a quiénes escoge, ¿verdad? Y sabe el corazón de nosotros y nuestra disponibilidad en serle fiel. Y ella
se zumbó por completo y le dijo sí al Señor. Aunque hubiese un cambio de planes, ella asumió el reto que Dios le presentó. Hay maneras en que Dios puede llegar a nuestra puerta, a nuestra vida, a nuestra familia y cambiar todos nuestros planes. A lo mejor puede estar podemos estar pasándolo como José lo pasó, el ejemplo, ¿verdad?, que puse. Puede ser que no estemos viendo el sentido positivo a la situación que estamos viviendo hoy. Puede ser que estos cambios provoquen en nosotros desconfianza hacia otras personas en particular. Puede ser que queramos salir huyendo de lo que nos está agobiando, de lo que nos está molestando. Bueno, de que, voy a poner entre paréntesis, de que uno no le dan ganas a veces como que cuando hay una partida de una persona, uno no va a estar en el lugar donde la persona estaba. Uno se resiste a llegar porque lo recuerda. A veces uno quisiera salir huyendo de lo que nos está agobiando, de lo que nos está molestando, entristeciendo, porque no podemos comprender el plan de Dios. Y eso es natural. Pero en este día Dios nos recuerda que si nosotros le hemos entregado nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar, nuestra iglesia, si el plan que Él está formando o formó, lo diseñó Él, dice la palabra que del Espíritu Santo es. ¿Y qué diseñó? Una salvación que comenzó desde la palabra de Dios, cuando nos fue prometida, que llegó a ser realidad en un pesebre y que se consumió en una cruz y la resurrección de nuestro Salvador. Esa salvación es el regalo de Navidad. Esa salvación es el regalo más importante de nuestra vida. Por ello, en este tiempo Dios nos invita a que caminemos en esperanza. Una esperanza que requiere que nuestra fe sea fortalecida. Una paz que requiere que pongamos de nuestro empeño para conseguirla. Un gozo que requiere que confiemos en las promesas del Señor para que se manifieste. Y un amor que debe ser una ley constante, sin reparo en nuestra vida. Dios desea que podamos caminar hacia la esperanza, la paz, el gozo y el amor. Para todo esto necesitaremos permitirle a Dios que en momentos determinados en todas nuestras vidas se haga su voluntad. Hay que permitirle a Dios que destruya nuestros planes para que se formen los suyos. Esto requerirá el tema principal de este 2025, negarnos a nosotros mismos para que Jesús nazca. ¿Qué pasa cuando estamos decididos a hacer la voluntad de Dios, no importa qué, confiando en que Dios va a proveer? Les quiero dejar saber que si Dios no dejó quedar en vergüenza a María, tampoco nos dejará quedar en vergüenza a nosotros. Nuestra esperanza de la resurrección y nuestra esperanza a la salvación la veremos hecha realidad. Dios no nos dejará quedar en vergüenza. Dios honrará a Katy por su fidelidad y su fe. Dios no dejará quedar en vergüenza. Honrará a Juan de Jesús, honrará a Bartolo, honrará a Enrique, honrará a Luis Serrano, a Benjamina, a Tony, a Cristina, a Anna. Dios va a honrar su fe. Dios no los dejará quedar en vergüenza. Y digo presente porque, como dije anteriormente, Dios no es un Dios de muertos. Dios honrará a nuestros abuelos, a nuestras madres, a nuestros padres, a nuestros antepasados que se dieron por completo al Evangelio.
Dios los honrará porque sus vidas, los planes que Él diseñó para ellos del Espíritu Santo son. Podrán haber llegado cambios de planes para nosotros, pero el diseñador oficial de nuestra vida tiene cuidado de cada uno de nuestros pasos. Y aunque nosotros no entendamos, Él sabe lo que hace. Vivimos en un tiempo en donde el afán y la ansiedad han querido apoderarse de nosotros. Vivimos en un tiempo donde el temor crece en nuestros corazones y a veces ni queremos ni nos atrevemos a salir. Pero es necesario que la valentía que proviene del Espíritu Santo, que estuvimos hablando en esta mañana de la clase bíblica, entre a nuestra vida. Porque hay planes que Dios tiene con nosotros que debemos cumplir. Que cuando lleguemos, ¿verdad? Cuando Dios nos busque, que nos agarre, mira, como a Katy, con las manos bien puestas en el arado. Y cuando sea nuestro momento, Él nos dejará ver su fidelidad en cualquier necesidad que estemos pasando. Pero debemos creer. Debemos intentar apaciguar nuestro espíritu ante los cambios que han llegado y aprender a confiar. Definitivamente, este año 2026 nos traerá muchas cosas nuevas. Tendremos una lista de pendientes del 2025 y de sueños que deseamos cumplir para el próximo año, pero que en todos esos sueños, como comentábamos el martes junto a Ibeliz y el grupo que venimos los martes, que todos esos sueños y anhelos se encuentren en Jesucristo, nuestro Salvador. Porque del caos Él crea orden, y aunque no lo veamos, Él está obrando. Hoy reconocemos que el dolor es real, que el cambio duele, no importa cuál sea, y que la despedida pesa. Pero también confesamos que Dios sigue siendo fiel aún cuando nuestros planes se rompen. En medio de la pérdida, Dios no se ha ausentado, al contrario, se ha acercado con su paz, con su consuelo, con esperanza que no avergüenza. Así como Dios transformó el descontento o la situación que entristecía a José y el temor de María en un plan de salvación, como Dios lo cambió hacia un plan de salvación, hoy creemos que Él puede tomar nuestro dolor y convertirlo en propósito. Katy no es solo un recuerdo, es un testimonio de fidelidad, de perseverancia y de gracia extendida por Dios. Y esa misma gracia sigue obrando en nosotros. Descansemos en la certeza de que Dios camina delante de nosotros, que nos sostiene en cada paso y que aun cuando no entendamos el camino, su amor no falla. Repita conmigo, su amor no falla. Hoy entregamos nuevamente a Dios nuestros planes, nuestras preguntas, nuestras lágrimas, confiando en que Dios hará nuevas todas las cosas y nos guiará hacia su perfecta voluntad. Amén, amén.